Ya. Pues ya estamos, ¿no? Se sigue entrando gente, pero bueno, por respeto y tal, hemos dejado los 5 minutos de rigor. Yo creo que, Elena, podemos empezar, ¿no? Andrés, después dar... Vale. Pues bueno, buenas tardes. Soy Roberto Cirera, técnico de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Estamos aquí con el proyecto CEA Más Empresas, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis. Pero bueno, es un proyecto en el cual estamos colaborando con la Confederación de Empresarios de Andalucía y que está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Esto es un ciclo de seminarios y jornadas que se van a dar desde aquí hasta junio del año que viene, 2021. Y bueno, la plataforma es online, pues por motivos evidentes, ¿no? Y además también hemos visto que este formato como que es más amable, ¿no? Más que el presencial, porque pues muchos autónomos, emprendedores, pymes, pues bueno, disponen del tiempo que disponen y lo ponemos así a su disposición porque es de lo que se trata. Hoy vamos a ver un seminario titulado Presentaciones audiovisuales de alto impacto, tanto para la comunicación en el mundo on o off, ¿no? Online u offline. Lo va a impartir Elena Garijo Rollo. Buenas, Elena, que es directora de Landa Soluciones de Gestión en Sevilla y es consultora especializada pues, de temas de comunicación audiovisual con mucha experiencia, tiene más de 15 años de experiencia, además colabora y da cursos en la Universidad tanto de Sevilla como de Granada, como con la Cruz Roja Española, en fin. Muchas gracias, la verdad es que es una pasada tenerte aquí, Elena, muchas gracias. Comentaros simplemente por aquello del orden para poder interactuar. Tenéis por un lado un chat y por otro lado una opción de preguntas y respuestas. Elena en algún momento dado del seminario a través del chat pues interactuará con vosotros y lanzará alguna pregunta o algo así me ha comentado, independientemente de lo cual al final esto dura 50 minutos, una hora básicamente, como mucho, y luego tendremos un turno de preguntas y respuestas, con lo cual si son preguntas y respuestas diferentes a las que Elena os haya lanzado por el chat, os agradecería que lo mandarais por el apartado de preguntas y respuestas. Yo las recabaré y al final de la ponencia pues se solucionarán, ¿no? Las responderá Elena sin ningún problema. Pues con lo cual el chat, bueno, podemos interactuar, hola, tal, cuanto, y Elena irá mandando cosas. Pues si son preguntas y esto para el final, pues por favor en el apartado de preguntas y respuestas. ¿Vale? Y sin más, Elena, pues te dejo. Muchísimas gracias otra vez de nuevo y nos tenéis pues para lo que queráis. Un saludo a todos y todo para ti, Elena. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias, por supuesto, a las CES y a CEA por darme esta oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y poder charlar este ratito de cómo debemos hacer una presentación audiovisual para que capte la atención de nuestro público, que al final es muy importante de cara a llegar a llevarles ese mensaje que les queramos transmitir. Pero antes de empezar a contaros esos truquillos, esas cosas que podáis utilizar en vuestras presentaciones, es imprescindible trabajar y planificar un poquito el contenido que yo voy a plasmar en esa presentación. Sin mi contenido desarrollado, yo no puedo diseñar esa presentación de impacto. Así que, evidentemente, lo primero que tenemos que saber será el tema del que yo voy a hablar, evidentemente. Aquellas personas que ya hayan estado a lo mejor antes conmigo en una formación, esta parte de contenido a lo mejor les resulta un poquito familiar, pero bueno, así la repasáis un poquillo. Pero es básica, como decía antes, para ese diseño posterior de la presentación. Así que esto es un pequeño webinar de comunicación y como os decía Roberto, yo os voy a ir preguntando cosas y me encantaría que a través del chat me fueseis contestando.
porque si no esto se hace muy aburrido, yo hablo y vosotros escucháis y son las 5 de la tarde y no sé si todavía estamos del todo activos, así que mejor interactuamos un poquito. Así que ahí va mi primera pregunta. Pensad en que mañana, yo os dijera, mañana tenéis que hacer una exposición acompañada de una presentación audiovisual. En esa presentación, ¿quién es para vosotros la estrella de esa presentación? Decídmelo por el chat. ¿Quién es la estrella de la presentación que vais a hacer mañana? A ver, comentadme por el chat. Para vosotros, ¿quién sería esa estrella? Perfecto. Aquí estáis contestando mucho, muy bien. Algunos me habéis contestado la respuesta que a mí me interesa, que es el público. Cualquier exposición audiovisual, cualquier exposición en público que yo haga, tenga o no presentación audiovisual, intentad pensar siempre que la estrella es el público. No es mi producto, no es el contenido, no soy yo. Evidentemente, sin mí no hay esa presentación, sin el contenido tampoco. Pero yo tengo que tratar de diseñar toda mi presentación en función del público que me escucha. ¿De acuerdo? Eso es lo primero y lo más importante. Si yo fuera público, ¿cómo me gustaría a mí escuchar ese tema que me van a exponer? Lo segundo, somos empresarios, nos pasamos la vida pensando nuestros objetivos, analizando esos objetivos. Pues en comunicación igual, necesitamos establecer cuáles son los objetivos que yo me planteo de cara a esa presentación. Porque si no identifico esos objetivos, no sé a dónde quiero llevar a mi público. Así que, imprescindible identificar los objetivos de esa presentación. ¿Cuáles son mis objetivos hoy con esta exposición? Primero, que seáis conscientes de la importancia del contenido audiovisual, que no lo dejemos a la ligera ni para lo último, ni lo hago en 5 minutos. Segundo, intentad transmitiros y ayudaros con distintos trucos para que esas presentaciones os ayuden a captar el público. Ese es mi objetivo de hoy y me encantaría, espero que por lo menos el tiempo que me vais a dedicar os merezca la pena haberme escuchado. Una vez que yo ya tengo claro que voy a hacerlo, diseñarlo en función del público al que me dirijo y tengo definidos mis objetivos, ahora necesito cierta información que yo le llamo del contexto. Lo primero que hemos dicho, el público. El público es la persona en la que yo tengo que pensar. Pero decidme, ¿qué tengo yo que saber del público? Ponedme por el chat cosas que sean importantes para mí conocer de ese público. ¿Qué sería importante? ¿Qué creéis vosotros que es importante que yo sepa antes de empezar siquiera a escribir mi contenido? Efectivamente, perfil. El perfil, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su edad? Sus necesidades, fantástico. Expectativas, eso es magnífico. Necesitaría, eso es lo ideal, poder saber las expectativas que el público tiene, qué espera, qué necesitan. Pero no me habéis dicho algo importantísimo. ¿Qué tengo yo que saber? Además de su perfil, las expectativas que tienen, necesito saber otra cosa. ¿Es lo mismo hablarle a 10 que a 200? Necesito saber el número de personas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un público a lo mejor de 10 personas, puedo hacerlo muchísimo más interactivo que si son 200. Con 200 evidentemente también puede haber esa interactividad, pero me limita un poquito más. Rocío decía, si les interesa, la motivación. La motivación también es muy importante. No por ti, porque realmente tú como ponente vas a tener que dar el 100% sí o sí, siempre. Pero sí es bueno saber con qué motivación me voy a encontrar yo al público. ¿Con qué interés?
Perfecto. Pues además del público, decidme alguna otra cosa que yo necesite saber del contexto. ¿Qué más cosas necesito yo saber? Voy a poner aquí una pista. Vale, por ahí me decía alguien el lugar. Efectivamente, el lugar es muy importante. ¿Por qué? No sé si conocéis este sitio, el sitio que os he puesto en la foto. ¿A alguien le suena? Abades, exacto, es Abades Triana. Y es un sitio maravilloso para hacer un evento. Es magnífico porque es unas vistas inmejorables, un personal comprometidísimo que te hacen que tu evento sea el mejor. Pero fijaros en la foto dónde están colocadas la pantalla de donde va a reflejarse la presentación audiovisual. Justo delante de la cristalera, esa magnífica. Que está muy bien, porque así el público mira y ve el río detrás, pero en el minuto que empieza a entrar el sol por la cristalera de Abades, esa presentación no se ve nada. Así que es importantísimo que si yo elijo un lugar, también elija un sitio adecuado para poner la pantalla para que mi público vea la presentación con toda comodidad y facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante eso en el presencial. En el online, pues evidentemente, conocer la plataforma, probarla, tener un manejo cómodo de la plataforma a través de la cual voy a dar yo esa charla para poder compartir con comodidad mi pantalla, etc. Algunos de vosotros también me habéis dicho los medios. Efectivamente, si yo voy a hacer una presentación audiovisual, yo necesito saber con qué medios cuento. Una televisión o va a ser cañón y pantalla, el cañón qué entrada tiene, si tiene HDMI o tiene la antigua de los pinchitos, con lo cual yo necesito un adaptador si mi ordenador no tiene HDMI. Todas esas cosas necesito saberlas para no llevarme la sorpresa cuando llegue allí de que no cuento con los medios adecuados. Efectivamente, también si yo necesito wifi porque yo vaya a utilizar alguna aplicación que así lo requiera, necesito saber cómo es el wifi de esa sala. ¿Es bueno? ¿Es regulero? Porque si es así, yo evito todo lo que sea relacionado con Internet. Así que importantísimo. Y también decíais antes, no sé quién, creo que Karen había dicho, el tiempo. El tiempo es básico. Evidentemente yo tengo que ajustar mi presentación al tiempo que tengo. Ni un minuto más, quizás un poquito menos, porque el pasarme es una falta de respeto para el que me escucha y para imaginaros que hay otros ponentes en ese evento. Y evidentemente necesito saber la hora, porque la hora en una exposición oral es clave. Nuestro cuerpo no está igual de activo a unas horas que en otras. Entonces, en función de la hora, yo adapto mi presentación a cómo yo creo que en ese momento va a estar la energía del público que me está escuchando. Así que más o menos ya tenemos la información del contexto. Ya hemos definido nuestros objetivos y ahora ya sí nos vamos a las ideas clave. ¿Cuáles son, en función de los objetivos que yo me he definido, mis ideas clave? Esas ideas clave son las patas de mi exposición. Yo tengo mi idea clave y a esa idea clave le voy a asignar un mensaje. Un mensaje que yo voy a escribir. ¿Vale? Y yo esto no me canso en mis formaciones de decirlo. Tenemos que escribir lo que vamos a decir, desde buenos días hasta muchas gracias. Los que habéis estado conmigo ya me habéis escuchado por activa y por pasiva decirlo. Y es así. ¿Por qué? Para darle estructura al mensaje. Necesito darle estructura y tener una organización perfecta en mi mente del mensaje que yo voy a transmitir. Hemos dicho, identifico ideas clave, evidentemente en función del tiempo que yo tenga. Si yo tengo una hora, pues a lo mejor puedo transmitir 10 ideas clave. Si tengo un minuto, pues evidentemente nada más que poder transmitir una. A esa idea clave le asigno un mensaje. No es que yo vaya a decir el mensaje exactamente de esa manera, sino que
yo lo voy a decir más o menos de esa manera, luego podré cambiar las palabras, etcétera. Evidentemente no me lo tengo que aprender de memoria, porque si me lo aprendo de memoria y se me olvida una palabra, me bloqueo. Y eso evidentemente no lo queremos. Así que simplemente lo escribo para darle estructura y para saber que a esa idea le corresponde ese mensaje. Y tenemos en cuenta el tiempo. Un truco para saber cuánto tengo que escribir. Si yo he dicho que, por ejemplo, voy a escribir una presentación de 1 minuto. 1 minuto son 130 o 140 palabras en Word. Le paso el contador de palabras de Word y me dice el número de palabras aproximado. Imaginaros que yo tuviera que hablar 10 minutos, pues 1.300, 1.400 palabras. Esto es aproximado porque luego yo me tengo que medir, evidentemente, para asegurarme de que yo no me voy a pasar del tiempo que me dan. ¿Qué problema tenemos a veces? Pues que, imaginaros, vais a un evento y si yo intervengo la primera, ningún problema. Ahora, imaginaros que yo intervengo la quinta, ¿eh? Y el primero se retrasa un poquito, el segundo se come otro poquito de tiempo. El tercero, falla el portátil, falla el ordenador, el cañón. Total, que cuando me llegan a mí me dice, Elena, mira, que donde tú tenías 20 minutos, ahora tienes 10. ¿Qué pasa? Que eso a mí me genera una tensión bestial, porque claro, yo es que tenía preparado para 20 minutos. ¿Qué hago yo normalmente? Yo llevo normalmente 2 presentaciones, una con el tiempo que me dan y otra con la mitad, por si acaso. Porque una vez me pasó y la verdad que me presionó un poquito el tener que ir corriendo, pasando de diapositivas de 2 en 2. Así que eso es lo que yo hago. Otra cosa importante es los contenidos. Los contenidos que yo voy a desarrollar. Mirad, esto es como todo, necesitamos hacer foco en esas ideas que he definido como clave. ¿Para qué? Para que el público se las lleve en mente cuando termine la exposición. Importantísimo. Otra cosa importante es que intentemos hacerlo, la exposición, de tal manera que al público le resulte sencillo de recordar. Y por supuesto, intentar darle una vueltecilla de tuerca para que sea un poquito original, para que sea un poquito diferente. Así que así conseguimos atraer la atención del público y sobre todo en comunicación siempre decimos que es importante conectar con la parte emocional del cerebro de las personas, porque los datos se olvidan, pero las emociones perduran. Así que es importante trabajar ese sentido emocional, no solo en nuestro contenido, sino ahora lo veremos en nuestra presentación audiovisual. ¿Cómo puedo yo trabajar ese contenido emocional o esa conexión emocional? Pues utilizando metáforas, utilizando ejemplos, llevando a las personas a la realidad, no sé, ejemplos de cuento, historias. Las historias captan muchísimo la atención y facilitan muchísimo el recordar los conceptos, ¿vale? Así que hasta aquí estas pinceladillas rápidas de contenido que yo consideraba que eran importantes. Así que lo primero, pensar en el público. Lo segundo, tener claro y definir muy bien vuestros objetivos, conociendo información del contexto, escribir vuestra presentación, adaptarla al tiempo que tenéis y diseñar vuestros contenidos de una manera atractiva, ¿vale? Así que ahora ya sí, una vez visto esto, vamos a entrar ya un poquito en la presentación. ¿En qué puedo hacer yo para que mi presentación sea un poquito más atractiva o más visual, que capte la atención del público al que me ve? Pues mirad, lo primero que quiero que tengáis en mente es que nuestro mundo es muy, muy, muy visual. Quiero que os fijéis ahora mismo en mi imagen, más que en la presentación. No sé si creo que me veis a mí en chiquitita, ¿vale? Pero imaginaros que yo me encuentro con vosotros y me decís que tenéis que hacer una exposición en público. Y os digo, bueno, pues te voy a pasar un vídeo mío para que tú veas cómo es mi comunicación verbal, cómo es mi comunicación no verbal. Y yo ese día estoy fatal. Así que me grabo un vídeo y os digo,
Pues mirad, cuando habléis en público, tenéis que estar tranquilos, transmitir serenidad, calma, sin presiones. ¿Qué os he transmitido yo, si me habéis mirado la imagen, qué os he transmitido yo cuando estaba hablando? ¿Qué transmitía? ¿Transmitía tranquilidad o no? Exacto. Yo lo que decía, ¿vale? Mi discurso, como decía Miguel, es que cuando uno habla en público tiene que transmitir tranquilidad. Sin embargo, ¿qué transmitían mis gestos? Como decís los demás, Beatriz, Rocío, inseguridad, tensión. Fijaros que cuando hay lucha entre lo que el cerebro ve y lo que el cerebro oye, siempre se queda con lo que ve. Entonces, es muy importante que diseñéis vuestra presentación audiovisual con armonía y coherencia con vuestro discurso, porque si hay lucha, el cerebro se va a quedar con lo que ve. Probad a leer un libro y a la vez escuchar las noticias de la radio, intentando quedaros con las dos informaciones. No es posible. Vuestro cerebro no puede registrar las dos cosas a la vez. Por tanto, tengo que cuidar mucho mi presentación para que no exista esa lucha. Otra cosa importante es, hemos dicho, cuando estábamos hablando del contenido, hemos dicho, tengo que diseñar mis ideas clave, ¿de acuerdo? Una idea clave, un mensaje asociado a esa idea clave y a ese mensaje yo le voy a asociar una diapositiva. Es decir, una idea, un mensaje, una diapositiva. Es decir, que cuando yo esté escribiendo mi contenido, yo voy a escribir esa idea clave, yo voy a escribir el mensaje que a mí me gustaría decir cuando transmitiera esa idea y además voy a escribir qué imagen voy a buscar yo para representar a esa idea y a ese mensaje. Esa va a ser mi planificación previa a empezar a diseñar. De manera que cuando yo me ponga a diseñar, sé perfectamente lo que voy a decir y sé perfectamente las imágenes que voy a buscar. Así que recordadlo, una idea, un mensaje, una diapositiva. Intentamos en cada diapositiva transmitir ese mensaje. Incluso si mi mensaje es más largo, yo puedo utilizar varias diapositivas, evidentemente, para transmitir ese mensaje. Pero intentamos evitar exceso de información en una diapositiva. No tenemos límite, podemos usar las que queramos, con lo cual, ¿para qué vamos a escatimar? Perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Mirad, nosotros utilizamos, que se me ha ido. Nosotros utilizamos la presentación Zen. Vosotros habéis visto hasta ahora cómo ha ido siendo más o menos mi presentación. ¿Qué utilizamos? Mucha imagen y poco texto. Tratamos de trabajar el impacto emocional positivo, serenidad y simplemente contenido visual que refuerce mi mensaje. Ese es el objetivo de la presentología, que una imagen refuerce el contenido que yo ya estoy exponiendo. Por eso, bueno, está basado en el sistema que nosotros utilizamos en un libro. Si os gusta leer, yo os lo recomiendo. Se llama Presentation Zen de Garth Reynolds y a mí me encanta ese libro, yo lo tengo hace muchos años y podéis sacar muchísima información de él y os lo recomiendo de verdad si os gustaría profundizar un poquito más en este tema porque vamos a verlo todo muy rápido. Así que podéis consultarlo que os va a gustar. ¿Qué tenemos que intentar? Lo que hemos dicho. La presentación audiovisual es un apoyo visual para el público. Por tanto, ¿qué tenemos que evitar? Lo que yo le llamo el docu-point. Es decir,
todo lo que yo voy a decir lo escribo en el PowerPoint o en la presentación que vaya a hacer. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ahí nos encontramos con la lucha, ¿os acordáis? Si yo estoy hablando y el público ve información escrita en la diapositiva, o bien lee la diapositiva o bien me escucha a mí. Pero las dos cosas a la vez no puede hacerlas porque no puede registrar la información a la vez. Entonces, o me ignora a mí o ignora la presentación. Pero eso no es lo que buscamos. Nosotros lo que busquemos es que la presentación sea simplemente un énfasis, un apoyo a mi exposición. Yo utilizo la imagen y el contenido ya lo cuento yo. ¿Qué pasa? Que evidentemente eso es muchísimo más esfuerzo para la persona que está exponiendo, porque tiene que interiorizar todo ese contenido. Pero eso es lo que hay. Estamos intentando que al público le merezca la pena escucharnos. Estamos dando nuestro 100% por el público. Evidentemente yo no me voy a poner toda la información en la pantalla, sino ¿qué hacemos? Le recurrimos a la presentación Zen. Conceptos clave y mucha imagen. Así evitamos lo que yo le llamo el síndrome de la chuleta del ponente. ¿Qué peligro tiene además el escribir la presentación, o sea, todo lo que voy a decir en mi presentación? Pues imaginaros que en ámbito presencial, yo normalmente, si eso lo hago, me pongo de lado porque claro, tengo que mirar la pantalla porque tengo que leer. Entonces me pongo de lado y me dedico a leer la pantalla, con lo cual rompo del todo la conexión con el público que me está escuchando. Pero es que no es que rompa la conexión, es que a la mitad del público, como estoy de lado, le estoy dando la espalda. Con lo cual destrozo mi exposición oral. Así que simplemente la imagen, conceptos clave, y esa presentación no es para vosotros, es para el público, solo para ellos. ¿Qué tenemos que intentar evitar? Pues mirad, tenemos que intentar evitar las plantillas preconcebidas, ¿vale? Las plantillas que nos da por defecto las distintas aplicaciones, ya sea Prezi, cualquiera de ellas. Hoy a mí me habréis visto que yo, fijaros, tengo una plantilla. Hoy yo estuve utilizando plantilla del programa CEA más Empresa, porque es que hay que utilizarlo, porque, como dice Roberto, es que nos lo piden así y tenemos que utilizarlo sí o sí. Con lo cual, si yo lo tengo que utilizar, evidentemente lo tengo que utilizar. Pero vais viendo que yo no lo pongo en absolutamente todas las diapositivas, lo pongo en algunas. Una pregunta para vosotros. ¿Fondo claro? ¿Fondo oscuro? ¿Cuándo fondo claro? ¿Cuándo fondo oscuro? ¿Qué utilizáis? ¿Qué soléis utilizar en vuestras presentaciones? Claro, dicen por aquí. Claro, claro. Casi todo el mundo, claro. ¿Vale? Inmaculada combina quizás ambos. Mezcla Karen, fenomenal. Bueno, pues yo os voy a contar qué utilidades tiene el claro y qué utilidades tiene el oscuro, porque los dos tienen muchísima utilidad, efectivamente. Es que debemos utilizar los dos. ¿Cuándo fondo claro? Pues mirad, fondo claro cuando haya mucha luz. También por esto es importante conocer el espacio, el lugar en el que yo voy a dar esa charla. Porque si es un sitio que tiene poca luz, el fondo claro os pasa como cuando veis la televisión con la luz apagada o el ordenador. Imaginaros, estáis trabajando hasta tarde y se va, ya anochece. Y esa luz excesiva produce estrés visual y eso incomoda al público. Si es una presentación de 10 minutos, en 10 minutos no pasa nada. Pero si es, por ejemplo, una presentación, una charla, una jornada de 4 horas
con ese estrés visual, al público le molestará la vista seguro. Entonces, el fondo claro sí hay sitios con mucha luz. Si hay poca luz, preferible un poquito más oscuro. ¿Cuándo fondo claro? Sí o sí, siempre cuando haya información complicada, tablas, datos, gráficos. En esos casos, siempre fondo claro, siempre. ¿Cuándo fondo oscuro? Yo cuando hablo fondo oscuro no es este negro con la letra blanca, sino puede ser este, por ejemplo, verde con la letra blanca. Simplemente es más oscuro que la letra, ¿vale? Simplemente el fondo es un poquito más oscuro que la letra. En esos casos, ¿cuándo yo lo utilizaría? Como hemos dicho, en sitios con poca luz, yo intentaría utilizar más fondos oscuros que claros, no siempre oscuro, evidentemente, alguna vez claro también, pero que predominara el oscuro con letra más clara. ¿Y cuándo sí o sí yo utilizaría fondo oscuro? En mis ideas clave, porque el fondo oscuro lo que hace es realza, enfatiza y da más fuerza. Entonces, yo recomiendo que esas ideas clave, esas que vosotros queréis que el público se lleve, esas sobre fondo oscuro, salvo que sean un dato, que entonces iría sobre fondo claro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos también que tener en cuenta? Las fuentes. La letra transmite mensajes. La letra tiene muchísimo poder y nos ayuda a reforzar todavía más el mensaje. Os voy a poner un ejemplo. Vais a ver 3 frases y quiero que me digáis cuál de ellas va más acorde a el significado de su mensaje. Decídmelo por el chat. ¿Cuál de ellas creéis que es más acorde? Y también quiero que me digáis cuál de ellas creéis que capta más la atención. ¿Cuál de ellas va más acorde con el mensaje que dice la frase? ¿Vale? La última quizás va más acorde, ¿por qué? Porque es letra blanca y estamos hablando de blanco. Tengo una camisa de color blanco y capta más la atención desde mi punto de vista, no sé desde el vuestro, pero capta más la atención la tercera al ir sobre fondo oscuro. No sé cómo lo veis vosotros, pero desde mi punto de vista yo lo veo así, que quizás capta un poquito más al ir sobre ese fondo oscuro. ¿Cuál creéis? Os voy a poner otro ejemplo. ¿Cuál creéis que capta más la atención? ¿Esta frase o esta? La segunda. Porque evidentemente igualmente está sobre fondo oscuro, pero además tiene la letra así como un poco sangrienta, tipo Halloween, etcétera, que lo que hace es que le da significado al mensaje, como dice Adriana, efectivamente, acompaña ese mensaje. Entonces es importante que también seáis conscientes de que las letras tienen muchísimo significado. Utilizarlas y darle de verdad ese refuerzo al mensaje que se puede dar. Evidentemente hay que darle vueltas, hay que mirar. Os pongo aquí dos bancos de distintos tipos de letras y si tenéis tiempo cuando vayáis a hacer una presentación, pararos a investigar un poquito en esas fuentes, porque hay veces que te sorprende y sorprendes con ese mensaje. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? A ver, los colores. Los colores igualmente transmiten significado. Os voy a hacer otra pregunta. Jorge dice si no cansa el cambio de tipografía. Evidentemente no vamos a estar cambiando todo el rato de tipografía, Jorge. Simplemente lo que hacemos es que en algún momento, en alguna diapositiva, pues lo utilizo. Evidentemente no voy a estar ahora en una pongo una tipografía, en otra, porque es lo que tú dices, cansaría. Pero para dar esa nota de diferente, para en alguno de los mensajes darles especial significado,
pues podría utilizar tipografías diferentes, pero no en cada diapositiva, por supuesto que no. Otra pregunta os voy a hacer. ¿Logotipos sí? ¿Logotipos no? ¿Logotipos en todas las pantallas? ¿Logos en algunas? ¿Cómo lo veis? Logos sí, me dicen por aquí. En todas las pantallas, en algunas, en la primera, en la última, en algunas. Vale. En todas, dice Dulce. Bueno, a ver, ¿el logo qué objetivo tiene? El logo, el objetivo que tiene es identificar a la persona que habla, normalmente. O sea, que a mí me identifiquen con mi empresa. Pero normalmente, en una presentación que tú estás haciendo, lo primero que hacen es presentarte, decir tu empresa, etc. Y normalmente cuando es una presentación de tu empresa, yo sí aconsejo el logo en la primera y la última seguro, y en algunas de manera, no en todas. ¿Por qué? Porque os limita mucho el diseño de la presentación. Si yo pongo el logo en todas, a mí me limita los colores que yo voy a utilizar en mi presentación. Pero tengo otras opciones que me permiten recordar a mi logo, recordar a mis colores sin utilizar el logo. Yo os he traído un ejemplo para que lo veáis. Bueno, una cosa antes de pasar al ejemplo que os he traído, deciros que distinto es que yo, por ejemplo, mande una propuesta a algún cliente, que el cliente no me va a tener a mí ahí. En la propuesta, evidentemente, yo sí pongo el logo en todas. Hablamos de la presentación. En una presentación audiovisual, en la primera y en la última segura, y en alguna en medio, pero no en todas. ¿Cómo puedo yo hacer recordar mi logo sin tener que poner el logo? Pues imaginaros que Roberto de CES me dice: Elena, voy a hacer una presentación y voy a contar los servicios, que CES facilita a sus asociados. Mirad aquí que tenemos distintos servicios que CES ofrece a sus asociados. Si os fijáis en el logo de CES, veis que los colores de los globitos corresponden a los colores del logo de CES. Yo puedo utilizar mis colores corporativos, y de hecho yo os aconsejo que lo hagáis, que en vuestras presentaciones, dependiendo también del contexto, pero que combinéis la utilización del logo y vuestros colores corporativos. Yo aquí, evidentemente, he cogido los colores corporativos de una manera que ahora os voy a explicar, pero cada empresa sabe cuál es el RGB de los colores de su logo, con lo cual yo puedo simplemente utilizar esta diapositiva así, sin necesidad de poner también el logo. O imaginaros que Roberto me dice: Elena, voy a presentar una serie de conclusiones de un estudio que ha hecho CES. Pues yo, fijaros, fondo oscuro y letra clara. Pero como son resultados y son datos, yo voy a poner esos datos sobre fondo claro. Igualmente, a lo mejor no me haría falta el logo en esta pantalla tampoco. Ya ahí decidís, vosotros decidís, pero que sepáis que el ponerlo en todas las pantallas os va a limitar muchísimo la presentación. Así que, alternarlo. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo, me imagino que todos lo conocéis, la opción cuentagotas que tiene tanto en los rellenos de forma como en los rellenos de fondo, y ahí os aparecen los RGB y yo cojo los colores que quiera. Esto lo utilizo tanto para relleno de formas como ahora después vamos a ver a continuación en el tema de imágenes, para integrar esa imagen en mi presentación y darle un diseño armónico. Bueno, ahí vamos a las imágenes entonces. Las imágenes para mí son de verdad lo más importante de una exposición con presentación audiovisual. Porque, ¿qué tenemos que intentar evitar? Lo que yo le llamo el efecto pegote.
Es decir, una foto en un fondo blanco. Quiero que me digáis, ¿qué os capta más la atención? ¿Esta o esta? Os la voy a poner otra vez. ¿O esta o esta? ¿Cuál os capta más la atención? La segunda. La segunda, no solo porque está la letra sobre fondo oscuro, sino porque además yo he intentado transmitir un poquito de emoción al colocar la taza de una manera, al incluir el mensaje dentro. Entonces, tenemos que intentar darle un poquito de diseño a nuestras exposiciones. Aquí, si veis, hay un objeto y un texto. Ahora después vamos a ver cómo colocar esos objetos y textos de manera que centren, o sea, que se ubiquen en un sitio donde el público vaya a centrar su vista. Voy a poneros otro ejemplo. Este es lo que yo le digo el efecto pegote. ¿Cuál capta más la atención? ¿Esta o esta? Decidme por el chat, la segunda. Quiero que me digáis por qué creéis vosotros. Bueno, lo primero, esta es una imagen que se llama colocada a sangre, es decir, que yo ocupo toda la pantalla con la imagen. Yo os aconsejo que utilicéis esto mejor que el efecto pegote. ¿Por qué el título tiene un fondo rojo? ¿Por qué creéis vosotros que el título tiene fondo rojo? Relacionado con el verano, pero hay algo más. En relación con la foto, fijaros en la primera línea de chanclas. Exactamente. El color que predomina más en la primera línea de chanclas es el rojo. Y lo ponemos transparente para que no se pierda la imagen que hay detrás. ¿Por qué redondo el final? ¿Por qué la parte de la izquierda es redonda? ¿Se os ocurre por qué? Exacto, Rocío, por la chancla. Porque la chancla tiene su forma redondeada. Tenemos que trabajar un poquito el diseño. Evidentemente esto cuesta más trabajo. Evidentemente cuesta más, pero vamos a hacer que nuestra comunicación sume en todos los aspectos. Y la presentación audiovisual tiene muchísimo poder. Pero imaginaros que me decís, Elena, pero es que yo aquí, yo necesito escribir texto. Pues, bueno, escribe texto, no hay problema. Utilizamos los colores con el cuentagotas, uno de los colores rojos de la chancla, para darle color al fondo. Difuminamos un poquito la foto para que no se vean los bordes muy rectos. Y fijaros que da la impresión como si la foto saliera desde detrás. Sin embargo, la foto está superpuesta en la pantalla. Ese efecto difuminado te da ese efecto que da la impresión de que sale desde detrás. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues imaginaros que yo tengo una tienda de chanclas y quiero poner una oferta 2x1. Pues estos son dos fotos, una en blanco y negro y la otra superpuesta encima, recortado solo la parte que yo quiero. ¿Qué me encantaría? Que estuviéramos en un aula con ordenadores y que vosotros pudierais probar todas estas cosas. Pero como no tenemos tiempo, espero no estar yendo muy rápido. De todas maneras, si no en la parte de preguntas, me preguntáis. Esto es simplemente lo que os he dicho. Dos fotos superpuestas, la segunda con una parte recortada en color. ¿Qué tenemos que intentar? Evitar esto. Esto es una presentación real como la vida misma, en la que, si podéis ver, la foto no se aprecia ni lo que hay. El texto es todo lo que se iba a decir en esta diapositiva escrito en la diapositiva. ¿Qué necesitamos? Darle diseño, darle emoción a esa presentación. ¿Veis alguna diferencia entre esta y esta?
¿Hay alguna diferencia ahí? Es otra cosa, es el color, es una imagen que se vea, es aquí lo que yo os decía antes del utilizar el cuentagotas para hacer una pantalla integrada. Esta foto de la abeja, si se abría más, se pixelaba. Entonces, ¿qué se hizo? Pues del lado derecho, con el cuentagotas se cogió el verde del filito del lado derecho para darle color al fondo y se utilizó la forma de difuminado en la foto para que pareciera un todo integrado. ¿Cómo tenemos que colocaros? Estos son fotos grandes y fotos a sangre, bueno, esta casi, pero las que vimos antes de cuando hay un objeto y texto, ¿cómo tenemos nosotros que colocar la foto para que capte la atención del público a un golpe de vista? Pues mirad, os voy a explicar la regla de los 3/3. Dividís, esto en PowerPoint se puede hacer que tú puedes decir que te divida la pantalla en cuadrícula y si no, bueno, yo no lo hago, simplemente me lo imagino. Dividido en 9 partes. Fijaros las intersecciones de donde están los circulitos, es donde yo tengo que colocar las imágenes o los textos que yo quiera llamar la atención. Os voy a poner un ejemplo con la diapositiva de la taza que vimos antes. Fijaros, aquí veis que la taza está colocada entre las dos intersecciones de la derecha y el porfín está colocado en la primera de la izquierda, porque ahí es donde se va a ir la vista del público. Ahora, de todas maneras, vamos a hacer alguna prueba para que vosotros veáis dónde colocar cada texto. ¿Qué es otra cosa importante? Que no, evidentemente nunca utilicéis imágenes protegidas, es decir, estas que tienen las marquitas de agua, porque eso es pegarte un tiro en un pie en una presentación. Así que, evidentemente, eso es clave, no utilizar nunca ninguna foto que tenga marca de agua. Ahora después os voy a decir bancos de imágenes gratuitas para que podáis recurrir a ellas sin ningún problema. Pero otra cosa también importante que tenéis que tener en cuenta con las imágenes, que las imágenes, según la manera que las coloquemos, también tienen significado. Fijaros todas las cosas que tienen significado, las letras, los colores, y ahora cómo coloco las imágenes. Quiero que me digáis ahora por el chat qué os transmite la posición de estos dos ordenadores. La posición en la que están colocados, ¿qué os transmite esa posición de los ordenadores? Decidme por el chat, a ver. Opuestos, exacto. Puntos opuestos, exacto. Puede ser pues oposición, o puede ser discordancia o incoherencia, algo que no está de acuerdo. Sin embargo, si los colocamos mirándose, pues pueden dar justo el sentido contrario. Aproximación, de acuerdo, común, como dice Lisa. Otro ejemplo. Hay veces si yo coloco el ordenador o una figura mirando hacia este lado, hacia la izquierda, puedo dar la impresión de algo pasado. Sin embargo, si lo coloco mirando hacia la otra parte, puedo dar la impresión de proyección, futuro. Así que jugad también con la colocación de las imágenes. Bueno, y ahora os voy a preguntar, a ver, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en esta foto, ¿dónde colocaríais el texto? Si yo tuviera que escribir un texto en esa foto, decidme, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, en el centro, al lado, pensad, vale, me dice Beatriz, a la derecha, ¿dónde? A la derecha arriba, a la derecha abajo, exactamente. A la derecha abajo. ¿Por qué? Porque
ahí tenemos una de las intersecciones y además la huella va hacia allí. Esa es la dirección de la huella. Perfecto. ¿Y esta imagen, cómo la veis colocada? ¿Está bien colocada esa imagen ahí o creéis que esa imagen hay que colocarla en otro sitio de la pantalla? ¿Cómo la veis? ¿Está bien colocada esa imagen ahí? Imaginaros que yo en la parte gris fuera a escribir texto. Exacto. ¿Vale? Mejor así. ¿Por qué? Porque doy la impresión como si el mar siguiera. De la otra manera, si os dais cuenta, yo corto esa sensación de profundidad del mar. Entonces, yo ahí doy la sensación de que el mar sigue. Y además le difumino los bordes para que no estén tan rectos. Mirad la anterior, fijaros qué recta se ve esa línea. Queremos que la arena dé la impresión de un poquito más difuminado. Y aquí, ¿dónde colocaríamos el texto en esta? ¿A dónde se os va la vista? Cerrad los ojos y volverlos a abrir. Y mirad a dónde se os va la vista. Exactamente, a la punta del lápiz. Entonces, ese es otro truco para ver dónde coloco yo las imágenes. ¿Dónde se me va a mí la vista? A la punta del lápiz. Si os dais cuenta, sería otra de las intersecciones que hemos dicho de la regla de los 3/3. Vamos, en esa línea de la intersección. ¿De acuerdo? Importante con las imágenes, lo que hemos dicho. Intentar, ahí tenéis, las 3 primeras son bancos de imágenes gratuitas. ¿Cuándo utilizo yo unas, o yo puedo utilizar las imágenes de Google? Evidentemente puedo utilizar las imágenes de Google que no tengan marca de agua, solo si esa presentación yo no la voy a compartir con nadie. Si yo evidentemente no voy a subir esa presentación a ningún sitio, yo lo voy a hacer, imaginaros, para mi equipo. O en una exposición oral que yo vaya a hacer, pero que yo no la voy a compartir absolutamente con nadie. Pues puedo utilizar imágenes de Google. Ahora, si esa presentación la vais a compartir con alguien, la vais a colgar en algún sitio, entonces siempre imágenes sin derechos de autor, porque si no, os pueden reclamar en algún momento o incluso pueden bloquear esa presentación. Así que los 3 primeros son esos bancos libres de imágenes, o sea, libres de derechos de autor. Evidentemente es más complicado porque tú en Google pones no sé qué y ahora salen 500 imágenes. En estos bancos no es tan fácil, es más laborioso el buscarlo, pero bueno, es lo que tiene. Si la queremos compartir, no queda otra. ¿Vale? Bueno, y imaginar, yo he dicho poco texto, muy poco texto, nada más que imágenes, ideas clave, pero es que hay veces que sí o sí tienes que poner texto, es que tienes que ponerlo sí o sí. Entonces, evidentemente ya lo sabéis, lo temporalizo. Temporalizo de manera que yo lleve al público por donde yo quiero que vaya y no por donde él o ella quieran ir. Así que yo hablo del primer bla, después hablo del segundo y así voy llevando al público. Si yo pongo toda esta retahíla en mi pantalla, habrá gente que vaya conmigo cuando vaya hablando por la primera línea y habrá gente que esté en la quinta cuando yo vaya hablando por la primera, con lo cual me están ignorando. Así que temporalizarlo. Evidentemente hay muchísimas maneras de temporalizar. Yo, bueno, eso ya seguro que lo utilizáis. Pues imágenes secuenciales, cuando a lo mejor pueden ser con enumeraciones, otras en las que yo llevo al público por donde quiero ir, o otras que van saliendo automáticamente sin que yo haga nada. Simplemente voy hablando y van saliendo más o menos en el tiempo que yo calculo que debo haber terminado cada mensaje. Eso ya lo temporalizo yo con los minutos que yo considere que voy a tardar en dar cada mensaje. Y otra parte importante, los gráficos. No sé si utilizáis gráficos en vuestras presentaciones, pero si lo hacéis, algunos detallitos rápidos.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el gráfico no tiene que llevar el texto que yo voy a contar debajo, eso ya lo sabemos. No tengo que poner en la diapositiva todo lo que yo vaya a decir, pero por la razón que sea, yo no sé por qué, en los gráficos es especialmente llamativo que se pone muchas veces el texto que yo voy a decir justo debajo. Así que eso lo evito. Yo cojo el gráfico y lo pongo a toda la pantalla. Pero imaginaros que yo aquí quiero hablar de España, de la situación de España. Si yo soy público y veo este gráfico, me tengo que poner a buscar dónde está España ahí. Imaginaros que yo quiero decir, España es la sexta potencia que, lo que sea. A ver, me tengo que poner a buscar España, luego me tengo que poner a contar, a ver quiénes son las que están delante mía. Le tenemos que facilitar el trabajo al público. Volvemos a decir lo mismo. El público necesita que se lo demos todo muy mascadito, muy sencillo, para que no tenga que esforzarse nada. Así que, si yo quiero destacar una situación de España, la destaco, para que directamente al público se le vaya a la vista a ese sitio. No tenga que buscar, no tenga que esforzarse, porque si tiene que esforzarse, hay veces que desconecta y como desconecte lo perdemos, porque a lo mejor no se vuelve a conectar hasta dentro de 3 diapositivas y cuando se conecta detrás de 3 ya no sabe ni por dónde vamos. Entonces, importantísimo que en ningún momento lo perdamos al público. Y otra cosa que también suele hacerse es que cuando tengo varios gráficos, los pongo todos juntos. Señores, no tenemos límite de diapositiva, vamos a poner una por pantalla. Y otra cosa que yo quiero aconsejar, mejor este formato 2D que el 3D, porque el 3D cuesta más ver los datos e interpretarlos. Entonces, desde mi punto de vista, se ve más claro en gráficos 2D que en 3D. Y para terminar, simplemente quería recordaros algunas cosas que son importantes y que son diferentes en si yo hago una presentación presencial que si yo hago una online. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las presentaciones presenciales? Mirad, lo primero es que yo os recomiendo siempre que habléis de pie y sin nada delante. Ni mesa, ni atril, ni nada. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque así mi comunicación no verbal, el público la puede percibir entera, todo mi cuerpo, mis movimientos, mis manos, mis brazos, la forma de mirar al público, todo lo percibe el público. No hay ninguna barrera entre el público y yo. Otra cosa importante es que os coloquéis al lado de la pantalla, intentando que el público os vea en un golpe de vista, estéis en el ángulo de visión vosotros y la pantalla, en el mismo ángulo de visión. Eso a veces no es posible. A veces imaginaros que es una sala y que yo voy a hablar aquí y la pantalla está puesta a 3 metros de mí o a 2 metros de mí, no lo sé. Las típicas salas estas grandes, que hay veces que es una super pantalla que baja del techo y tal, y estás separado de la pantalla. ¿Qué problema tiene eso? Que el público está como si estuviera en un partido de Rafa Nadal. Mira la pantalla, te mira a ti. Mira la pantalla, te mira a ti. Y al final, en el voy y vengo, se pierde información. Si podéis y si está en vuestra mano, en el mismo ángulo de visión que la pantalla. Otra cosa importante es que, ya lo hemos dicho, yo voy a estar siempre de frente a mi público. Solo me vuelvo a la pantalla cuando vaya a señalar algo, pero luego vuelvo a colocarme de frente al público, mirando al público. No me pongo de lado, la pantalla no es para mí, la pantalla es para el público. Claro, cuando yo digo esto me dicen, bueno, ¿y cómo sigo yo la presentación? Pues os ponéis vuestro portátil mirando para vosotros y vais viendo siempre lo que hay en la pantalla. De manera que yo siempre estoy mirando al público, excepto cuando vaya a señalar algo. Y otra cosa importante es que siempre trabajéis toda vuestra comunicación verbal, vuestra comunicación no verbal. ¿Por qué?
porque desgraciadamente, por muy bonita que yo haya hecho mi presentación, zen total, por muy bien diseñado que esté ese contenido, estructurado, haciendo foco, original, si vuestra puesta en escena no es buena, no tenéis nada, no vais a captar la atención del público. Por tanto, necesitáis trabajar muy bien vuestras habilidades de comunicación. Ensayar tanto la presentación, tanto el contenido como la puesta en escena. Necesito moverme bien, necesito mover bien los brazos, necesito no transmitir tensión, de manera que yo transmita esa seguridad y esa profesionalidad que yo quiero conseguir. ¿Y qué decimos del online? Pues el online tiene sus cosas buenas, es decir, bueno, me podéis ver sin mascarilla, yo a vosotros no os veo, pero esto de poder ver ahora a alguien sin mascarilla, ya eso es un punto positivo sí o sí. Optimiza un montón el tiempo, evidentemente, pero desde mi punto de vista se pierde muchísima conexión con el público. Yo, por ejemplo, a vosotros ahora mismo no os veo, parece que estoy hablándole a la pared. Entonces, la conexión visual con el público es muy importante. Yo que os aconsejo que siempre que vayáis a dar una charla online, y si además sí tenéis presentación audiovisual todavía más, porque claro, vosotros ahora mismo estáis viendo en grande la presentación audiovisual y a mí en una ventanita pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde totalmente esa conexión. Pero vosotros tenéis que trabajar muchísimo la presentación audiovisual porque es que es lo que más se va a ver. Y además, trabajad muy bien vuestra relación con la cámara. Cuidad muchísimo la luz, cómo coloco el ordenador, de manera que se me vea un poco el cuerpo, de manera que mi comunicación no verbal también pueda verla el público online. Pero la comunicación no verbal es muy diferente en cámara que fuera de cámara, con lo cual hay que controlarla muy bien. Mirar a la cámara. Si yo me dedico a bajar la vista, mirar a los lados, evidentemente en cámara se nota todavía más que en presencial. Otra cosa importante también es los fondos, poder utilizar fondos. Yo cuando en la presentación, perdóname que se me ha ido antes, y yo no quería dejar de decíroslo, cuando utilicéis en presentación presencial, yo os aconsejo que os llevéis vuestro ordenador. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio de ordenador hay veces que la presentación se desconfigura y al final eso te destroza. ¿Por qué? Te has trabajado muchísimo la presentación y ahora de repente la letra se sale de la pantalla, etcétera. Ahora tenéis que tener en cuenta eso, pues qué cogida tiene el ordenador, con qué voy a enganchar, si con un HDMI, si con uno de estos antiguos de pinchito, ¿vale? Importante eso, pero que utilicéis vuestro ordenador. Yo eso os lo recomiendo, siempre que sea posible. ¿Vale? Entonces, en el online simplemente, lo que os he dicho, cuidad muchísimo la cámara, vuestra relación con la cámara, probad muy bien la plataforma antes del día que tengáis que hacer la presentación, porque os lo digo, incluso la tecnología es lo que tiene, que incluso habiendo hecho 500 pruebas, el día del directo te falla el audio y empiezas media hora tarde. O te falla la cámara y tú no sabes por qué, porque es que el día antes lo habías probado y funcionaba y de repente no funciona. Y es un horror. Al final empiezas con una tensión tremenda, entonces intentad probar al máximo y tener siempre un plan B para por si acaso ocurre cualquier tragedia que pueda ocurrir, porque con la tecnología uno nunca sabe. Y simplemente ya para terminar, deciros que cuando habléis en público, intentéis en la medida de vuestras posibilidades disfrutar de esa exposición, porque si vosotros conseguís disfrutar, vais a hacer que el público disfrute con vosotros. Así que hasta aquí esta sesión. Agradeceros muchísimo vuestra participación, toda la interactividad que ha sido estupenda
Y bueno, pues ahora estoy a vuestra disposición para todas esas dudas que hayan ido pudiendo surgir, que me vaya contando Roberto a ver qué dudas habéis tenido. Muy bien, Elena, muchísimas gracias. No te puedes imaginar la de apunte que me he cogido, y más con el logo de la fe. Estupendo. Vale, oye, lo he recordado antes por el chat. Oye, y además tengo que mirar la cámara, eso también me ha servido mucho. En el chat he puesto que al final, por favor, una pequeña encuesta de calidad que se lanzará, que se tardan 20 segundos en contestar. Vamos a dar 3 clics, ¿vale? Y nos sirve para mejorar. Preguntas que han mandado, ¿vale? Enrique nos comentaba, dice, ¿cuál es la mejor hora para una presentación oral? Pues mira, Enrique, el cuerpo, el cuerpo a partir de entre las 8, 9 y 11 de la mañana está en plena actividad. A partir de las 12 baja un poquito su energía. Ya evidentemente a la hora de comer yo la descartaría. Justo después de comer igualmente tu cuerpo está un poquito bajo de energía, hasta que no llegan más o menos las 5 de la tarde, entre 5 y 8. Aún así, yo si tuviera que elegir, elegiría entre 9 y 11 de la mañana. Sería mi elección. Vale. Espero que... Jorge comenta, en presentaciones técnicas es posible hacerlo con pocas palabras. O sea, cuando tienes que hacer una presentación técnica, ¿es todas pocas palabras las presentaciones técnicas? Claro que, vamos, depende también de qué información tengas que transmitir, porque imagínate, son tablas, gráficos, esas cosas lo tienes que poner. O sea, eso no puedes obviarlo, porque, no sé, a lo mejor son resultados, son datos, los datos hay que ponerlos, pero evidentemente podemos intercalar esos datos con otras diapositivas en las que yo explique a lo mejor determinadas cosas que no requieren tanta información, pero es verdad que en las presentaciones técnicas los datos es que hay que ponerlos. Por eso yo os decía, el texto, las tablas, es que hay veces que hay que ponerlo sí o sí. Si tienes que poner mucho texto, pues temporaliza, pero intenta cuando sea texto que yo pueda sintetizar, pues 2 palabras, 3 palabras, y yo ya explico el resto, para evitar que el público tenga que centrarse en leer la diapositiva, que es lo que tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible, porque si no, no nos van a poder escuchar a nosotros. Entonces, en el caso de datos y tablas, pues los ponemos y señalamos y vamos explicando sobre ellos. En el caso del texto, intentamos sintetizar al máximo las palabras que yo ponga. Perfecto. Aquí voy a hilar un poco en dos, ¿vale? Porque Adriana pregunta y por otro lado Ana. Claro, pregunta Adriana, ¿qué herramienta recomiendas para hacer presentaciones? Y la he ido también con otra que dice Ana. Dice, ¿qué crees que es mejor, el PowerPoint o el Prezi? O sea, que ya un poco... Es un poco cuestión de cada uno, ¿vale? Yo personalmente utilizo PowerPoint. Sé que es más tradicional, pero para mí me da muchísimas utilidades, aunque también he utilizado el Prezi. A mí el Prezi me gusta porque es muy dinámico, te permite explicar la información como si fueran mapas conceptuales. Entonces, dependiendo del público al que te dirijas, también puedes elegir unos y otros. Hay veces que hay personas que dicen que el Prezi les marea, que el dinamismo del Prezi les marea. Entonces yo en función del público a veces utilizo uno u otro. Yo personalmente tiendo más al PowerPoint que al Prezi, pero por ejemplo cuando son alumnos jóvenes que les gusta ese dinamismo, pues también utilizo otras aplicaciones que te permiten más ese dinamismo que te requiere ese público. Pero para mí, si yo tengo que elegir, yo me siento más, las funcionalidades que me permite el PowerPoint las prefiero antes que el Prezi, pero no es una mejor que otra, son diferentes, puedes utilizarlas las dos, dependiendo de, también el Prezi quizás sea un poquito más complicado de manejar porque estamos menos acostumbrados, pero en el momento que te pones,
lo utiliza sin problema. Lo que pasa es que la versión gratuita tiene sus limitaciones. La versión de pago, pues evidentemente tiene muchas más posibilidades, pero claro, la gratuita sí es cierto que tiene sus limitaciones. Sí, sí, no, sí. Muy difícil no es, lo he utilizado hasta yo, o sea que... A ver, bueno, hemos tenido en el chat un poco porque cuando has dicho, cuando has comentado que algunas veces se desconfigura la presentación y comentaba algún asistente llevarla en PDF, que en PDF pues ya no se desconfigura, pero claro, yo comentaba, digo, bueno, en PDF lo que pasa es que es muy plana, ¿no? No tiene transiciones, es como más un folleto tipo folleto díptico, ¿no? Claro. No puedes utilizar todas estas argumentaciones de transiciones o de ordenación o de Bueno, secuenciación, ¿no? verás, la puede utilizar, pero tiene trabajo, porque claro, tú lo que tienes es que poner en cada diapositiva la transición, o sea que tú tendrías que multiplicar las diapositivas para que en PDF se vieran las transiciones, con lo cual eso es una trabajera tremenda. Claro. Entonces yo la verdad que PDF al final es que le quita un poco la magia a ese dinamismo un poquito que le podemos dar al PowerPoint, ¿no? Que no tiene tanto dinamismo con el Prezi, pero ese dinamismo que te permite el PDF te lo limita, a no ser que hagas eso, o sea, que tripliques, cuatripliques, de cada animación tendría que ser una diapositiva diferente. Claro, eso es un poquito de trabajo. Sí, sí, Vale, aquí voy a unir también dos, porque por el chat y por el otro lado, claro, me pone Javier y por otro lado Enrique, dice, para presentaciones online, mejor que se vea solo la pantalla o la pantalla y la cámara en pequeño. Pero claro, también Enrique añade, dice, y para presentaciones online con voz en off, claro, voz en off, estamos hablando de solo pantalla o no sé. A ver, yo recomiendo que siempre que hagáis una presentación tengáis vuestra cámara en on, no tengáis la cámara en off. ¿Por qué? Porque aunque se vean chiquitito y lo que predomine sea la pantalla del PowerPoint, bueno, de la presentación audiovisual, pero tú también, o sea, al verte a ti, tú transmites con tus movimientos, con tus gestos, con todo. Entonces yo os aconsejo que aunque, o sea, que la cámara siempre no. Es más, yo siempre, lo ideal es que yo os pudiera ver a vosotros. Lo que pasa es que este sistema seminario web, por protección de vuestra imagen, no lo permite, pero evidentemente el Zoom en formato reunión permite, soporta, pues yo he estado hasta 80 personas dando una formación y te soporta perfectamente en cámara. Entonces, ¿qué es lo ideal? Para mí como ponente, el poder ver a las personas a las que me estoy dirigiendo, porque el contacto visual es súper importante cuando tú estás hablando en público. Y sobre todo que eso, cuando seas ponente, siempre, yo te aconsejo siempre tu cámara conectada. Claro, cuando es una voz en off es más como un vídeo, ¿no? Un corto o Exacto, algo así, no ¿no? transmite Una igual. animación Porque no es es que ya, un... si os dais cuenta, la presentación audio, o sea, en online es mucho más fría porque se rompe mucho esa conexión con el público, el ordenador. Si os digo que una mesa y un atril en presencial es una barrera, el ordenador ni os cuento. Entonces, yo sí os recomiendo de verdad que por lo menos que se os vea la cara para que evitar que esa frialdad no sea tanta. Pues si encima es solo la voz en off, yo no lo hago nunca, ¿eh? Nunca. Vamos, incluso con los alumnos chavales que hay compañeros que te dicen, yo no me pongo la cámara porque me hacen sticker y me hacen no sé qué. Digo, mira, pues de mí que hagan el sticker si quieren, porque a mí me da igual, yo la cámara la pongo. Vamos. Así que... Bien. Pregunta, mira, Silvia, esto por si acaso, que si podías repetir el título del libro que habías recomendado al principio, de Al de Reynolds. Gar Reynolds, sí. Presentation Thing. Te os lo escribo si queréis por aquí por el chat. Presentation Thing. Exactamente. De Gar Reynolds. Gar con 2 R's. Gar Está muy bien. Reynolds. Y en él podéis ver, no sé si alguna de las fotos que yo he puesto, no me acuerdo, pero igual alguna de las que yo he puesto, no sé si están en el libro, la verdad que no me acuerdo ahora mismo. Exacto, así. Karen pregunta, dice, sería interesante saber, conocer el uso de colores en el contexto intercultural.
Totalmente, Karen. De hecho, hay que tener cuidado porque hay colores que tienen significados diferentes en unas culturas y en otras. En determinadas culturas, igual que hay gestos, tú lo sabes, que hay gestos que no significan lo mismo en unas culturas que en otras, con lo cual tenemos que tener cuidado con el uso de determinados colores en determinadas culturas, evidentemente. Yo no sé si en Inglaterra hay alguna norma en este sentido, pero lo digo en Inglaterra porque conozco a Karen y sé que es de allí, pero es muy importante que tengamos cuidado tanto con gestos, hablando presencialmente, como con los colores. O sea, que no es neutra, ¿no? Como dice Karen, la presentación no es neutra ni los colores, depende de... Exacto. Está claro. Vale, aquí pregunta María, ¿qué opinas de llevar la copia de la presentación en papel, por si en algún momento es necesario recurrir a ella o algo así? Hombre, yo eso no lo recomiendo para nada. No por nada, sino porque, fijaros, yo llevo en mis manos la copia de todas mis diapositivas. ¿Qué ocurre normalmente? Que no la voy a mirar. Eso es mi mente que me está diciendo a mí, Elena, llévatela por si acaso. Por si acaso te pierdes, pues tú te la llevas. Pero no la vais a mirar, os va a ocupar una mano o las dos, y al final, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que termino haciendo así con los folios. Los enrollo, los desenrollo, me doy en la mano, y al final mis manos, mi comunicación no verbal se ve afectada. Por tanto, es importantísimo que no llevéis nada en las manos, salvo el pulsador de diapositivas, porque tengo que pasar las diapositivas, pero que mis manos estén libres, lo más libres posible, para poder moverla. Es igual que hay personas que llevan un bolígrafo. Y siempre me dicen, Elena, es que yo estoy mucho más tranquila con el boli. ¿Qué pasa después? Que tú los ves hablando y los ves así. No sé qué, no sé cuánto, con el boli así. Eso es inseguridad. Eso es que vuestra mente os está diciendo, tú estás más segura con el boli, llévate el boli, llévate el boli. No lo necesitas. Aprende a mover las manos. Y controlar a vuestra mente. Eso es fundamental, controlar a la mente y gestionar los nervios. Clave, imprescindible en cualquier exposición oral. Claro, como los bebés cuando aprenden a andar, ¿no? Agarrados a algo que les da seguridad. Está claro. Muy bien. Pues nada, yo aquí ya no tengo más dudas. Os recuerdo, por favor, lo de la encuesta que la lanzarán ahora. Estamos on time perfectamente, hemos cumplido nuestro horario, la hora y los 25 minutos de respuestas, ¿no? Muchísimas gracias a todos y por favor la encuesta, y a ti sobre todo, Elena, me ha encantado. Espero que a todo el mundo también. La verdad es que ha habido mucha asistencia y seminarios como estos, ¿no? Y que a través de CEA Más Empresas, pues bueno, también es a través del mail que puse, ces.masempresas@cea.es, podéis mandar sugerencias o lo que queráis, ¿no? Así, de seminarios que sean interesantes con contenido empresarial, ¿no? O emprendedor. Amén de que ya sabéis que hay un servicio de asesoramiento totalmente gratuito, ¿no? Para emprendedores y autónomos, pymes, cualquier cosa que necesitéis. Estamos en CES y en CEA, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos también. Y muchas gracias, Roberto, por poder colaborar otra vez con vosotros. A ti, Elena. Muchísimas gracias. Nos vemos a todos. Buenas tardes y ánimo a lo que queda. Hasta luego. Hasta luego.